Buenas tardes, gracias a todos y a todas por venir a esta charla del Aula de Divulgación Científica. Ya son camino de 10 años los que llevamos con el Aula de Divulgación Científica. La charla de hoy versa sobre biología con el título de Forma, Estructura y Función en la Naturaleza. Y por hacer un pequeño comentario de introducción, decir que la naturaleza es un concepto utilizado para referirnos al mundo material, incluyendo los fenómenos del mundo físico, la materia inerte generada como parte de procesos sin la intervención humana y al fenómeno de la vida, que incluye lógicamente ahí sí a los humanos. La naturaleza se extiende por tanto desde el mundo subatómico hasta el galáctico. Hoy vamos a abordar el tema que nos ocupa desde una perspectiva biológica y para ello contamos con la presencia y agradecerle en ese sentido a Alfonso, que es un buen amigo y colaborador nuestro, además de ser una persona muy impuesta en los temas de biología. Como digo, que contamos con Alfonso Gallar, que es biólogo por la Universidad Complutense de Madrid, que es profesor, ha sido profesor de biología en un instituto de enseñanza media, ahora se llama secundaria lógicamente, y ha sido miembro del equipo investigador de Faustino Cordón desde 1979 a 1991 y cuya tesis doctoral versó sobre sistema inmunitario como paradigma evolutivo. Además ha colaborado con nosotros, ha dado charlas aquí en el Aula de Divulgación Científica, ha participado en el cuaderno que hicimos sobre la importancia de la cultura científica que publicamos aquí en el CAU y además ha escrito varios libros, varias publicaciones y además tuvo la deferencia de presentar aquí su último libro, que es titulado Evolución del árbol de Darwin al telar de la vida. Tanto en su conjunto de sus publicaciones, pues ha insistido mucho, ha subrayado siempre la precedencia en el origen y en la evolución de la plasticidad de las proteínas y su capacidad de adquirir información biológica. Este es un tema que Alfonso ha trabajado mucho y que conoce muy profundamente. Nada más, Alfonso, muchas gracias por tu ayuda para poder hacer esta charla de biología y todo tuyo. Sí, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia y por este generoso e inmerecido aplauso. Y nada, darle las gracias también a Paco y al CAU por acogerme de nuevo en esta casa. Ya ha explicado Paco de qué va el tema. Vamos a empezar con la naturaleza, un poco al hilo de las palabras que le ha dicho de la naturaleza, porque la naturaleza es el mundo físico, el universo, luego iremos viendo matices. Y claro, la naturaleza, me imagino que todo el mundo ha sentido como un poco alguna vez el placer de la observación y de disfrute de la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí he puesto esto para no perder el hilo, que tengo una tendencia notable a la digresión. Contemplar la naturaleza entre el disfrute y las reflexiones de la observación. Va a ser un poco y a intentar meter unos pocos conceptos, no muchos, y ir tirando que se irán viendo con distintas facetas, ¿no? Entonces tenemos eso, la naturaleza de entrada para todo el mundo y sobre todo en algunos momentos es fascinante, ¿no? Alejarse del ruido, observar el árbol, contemplar el lujuriante bosque a la vez, el lujuriante. Lo he puesto porque algunos biólogos que estamos aquí recordaréis un profesor que no voy a mencionar que hablaba siempre cuando decía lujuriante, decía que no lujurioso, ¿no? Entonces, claro, eso es gracioso, no es el ya por si acaso decía la palabra lujuriosa. Noche estrellada en la montaña, ¿no? A mí yo por lo menos he experimentado esto bastantes veces, ¿no? La mirada puesta en estrellas, estás ahí, sobre todo si estás en un bivac, te despiertas varias veces y vas viendo cómo el firmamento va cambiando, ¿no? Y ves estrellas, piensas que esa estrella que estoy viendo ya no es, ya desapareció hace millones de años, que está a unas distancias enormes, ¿no? Respirar el universo, cosmos, ¿no? Entonces, cosmos, pongo aquí que parece una palabra como antigua, aunque nos recuerda, entre otras cosas, el libro de Carl Sagan, ¿no? y la serie aquella Cosmos, ¿no? En la que precisamente Sagan hablaba de los jonios, ¿no? de cómo los griegos entre el año 600 al 400 a.C., ¿no? Pues tenían esa idea del cosmos, esa civilización jónica,
en anteposición al caos, ¿no? Que era el primer ser en la cultura griega, que era caótico, ¿no? Como dice, era todo desorganización, capricho, dioses caprichosos, etc., ¿no? Entonces, para los jonios, Demócrito y otra serie de todos los filósofos griegos que venían de esa cultura, el cosmos era el universo reglado, que se podía conocer, que era sometible a leyes. O sea, todo lo contrario del caos, ¿no? Es una cosa como bastante de actualidad, el cosmos y el caos. Nos hace falta mucho cosmos. Y claro, en esas reflexiones, cuando uno está contemplando las estrellas, pues yo por lo menos he tenido ese que somos cosmos conscientes de cosmos, ¿no? Que somos cosmos integrados. Nosotros en el cosmos surgen las partículas en el Big Bang y que van interaccionando y produciendo niveles crecientes de integración. Nosotros integramos todo el cosmos, ¿no? Nosotros que tenemos órganos, sistemas, tenemos células, tenemos moléculas, tenemos átomos, tenemos todas las partículas subatómicas que nos encontramos en el cosmos. Así que somos cosmos y conscientes y con la capacidad de explicar al cosmos, ¿no? De eso va un poco otra reflexión en el espacio-tiempo y la materia del universo. Cuando observas el universo, ¿no? Esto que conclusión a la que llega la física, ¿no? La materia diciendo al espacio cómo debe doblarse, y el espacio-tiempo diciendo a la materia cómo debe moverse, ¿no? Todas estas cuestiones del cosmos, de la naturaleza y de la forma y de la estructura, ¿no? Entonces, una idea fundamental que voy a ir insistiendo en ella es que las formas en la naturaleza surgen de interacciones. Cuando hablamos de evolución, a mí me gusta hablar primero a partir de la interacción, porque evolución podemos tener hasta de Teilhard de Chardin a un montón de conceptos de evolución muy distintos, ¿no? Entonces, la interacción y las formas en la naturaleza surgen de interacciones físicas y químicas, ¿no? Mediante selección fundamental, que se llama fundamental a las interacciones físico-químicas y lo que se queda, ¿no? Una roca, una montaña, el agua, ¿no? Selección fundamental o natural, ya relacionada con la idea de Darwin de la evolución, ¿no? Evolución por selección natural. Y aquí vemos algunas de las formas que observamos en la naturaleza, ¿no? Geomorfología, formas de la Tierra. Y de ahí vamos a tener constantemente en esas formas como agentes modeladores los agentes geológicos internos y externos. Vemos a esto, y aquí pues está, esto no sé si es, porque lo he cogido ahí de internet sin más, pero me suena que podría ser Islandia, ¿no? Entonces en Islandia constantemente vas pasando de un valle a otro, en una isla pequeña como es Islandia, ¿no? Y vas viendo en un glaciar, en otro un volcán, en otro volcán ha derretido el glaciar y se está produciendo esta erosión fascinante, ¿no? Entonces hay fuerzas internas y fuerzas externas que van modelando las formas. Y todo obedece a esas interacciones físicas y químicas, ¿no? Las fuerzas internas, pues son todas derivadas del calor, ¿no? Del calor interno de la Tierra, y las fuerzas externas del calor del Sol, ¿no? Lo que va modelando el paisaje y las formas que vemos. Por ejemplo, una montaña. En estos ambientes extremos vamos a ver siempre, pues eso, picos, sierras, toda esta erosión que responde a factores físicos climáticos, ¿no? Ahí no da lo mismo que la roca sea metamórfica, o sea magmática como un granito, o sea una caliza, que va a dar unas formas parecidas. ¿Por qué? Porque ahí lo que se está dando es el hielo rompiendo las grietas, rompiendo la acción de la nieve, etc. Del agua. O sea, hay factores físicos climáticos. O vamos a un paisaje como este, el Torcal de Antequera, ¿no? Donde vamos teniendo en estos climas templados y húmedos, ahí se impone la naturaleza química de la roca y las reacciones químicas. Pero es lo mismo, las formas van a resultar de todas esas interacciones, ¿no? La caliza, ya sabéis que se disuelve fácilmente con los ácidos, y los ácidos se forman el CO2 de la atmósfera y el agua forman ácido carbónico, y ese equilibrio se va pasando del carbonato al bicarbonato, uno es soluble, otro no, y se van dando formas, van haciéndose agujeritos y estrías en las rocas, y grietas y simas y cuevas y tal, que es la disolución, o lo contrario, si el equilibrio va al otro lado, el equilibrio químico, la precipitación, ¿no? Aquí, fenómeno en el modelado kárstico, en el interior se precipitan y se van formando las estalactitas y las estalactitas.
En definitiva, interacción física y química. Hasta ahí estamos en las formas, dijéramos, que se suelen llamar inertes, que a mí me gusta llamar inerte porque la materia no es inerte, casi ni cuando se alcanza el cero absoluto a menos 273 grados centígrados. Entonces, y la materia viva, ¿no? El universo material, que ya he dicho antes Paco, ¿no? Lo que existe, el universo material es lo que existe, o es los seres, tenemos inanimados, como los que hemos visto antes, mejor que inertes, y los seres vivos, que responden a las funciones vitales. Vamos a ir viendo ahora qué es la forma, qué es la estructura y qué es la función, que es lo que daba título a la charla, ¿no? Aquí he introducido esto de los biomorfos, un poco, aunque no voy a tratar el tema del origen de la vida, porque ahí sí que me iba... los biomorfos, estos son biomorfos, son imágenes que algunos hemos visto en las charlas o en la prensa del geólogo español y amigo Juan Manuel García Ruiz, ¿no? que ha descubierto recreando los experimentos de Miller sobre cómo pudo surgir la vida en la Tierra, salen formas que recuerdan a las formas vivas, pero no son formas vivas, son formas minerales, o sea, formas inanimadas, ¿no? Y así que el tema de lo vivo o lo no vivo, la forma no es el mejor, hombre, si es un elefante, además cuando lo reconocemos y tal, pues sabemos que es un ser vivo, pero no cualquier forma, ¿no? De hecho, intentando, o sea, como los fósiles más antiguos, había los fósiles de William Schock, creo que es William, Schock, que tenía formas como parecidas a estas, y realmente no eran fósiles, seguramente eran biomorfos también bastante antiguos. Aunque precisamente Juanma García Ruiz ha adelantado la posibilidad de las interacciones físico-químicas del origen de la vida, porque lo que estaba considerado como periodo árico, haciendo referencia al infierno, ¿no? Porque un periodo en el que siempre se consideraba que había ahí 400, 600 millones de años de una tierra incandescente y que no podía ser compatible con el arranque de la vida. Por sus estudios geológicos y con la presencia del cuarzo y tal y otra serie de cosas, él ha demostrado que en ese periodo podía ya haber agua líquida, ¿no? Agua líquida y un planeta totalmente compatible con el arranque de la vida, ¿no? O sea pero no porque las formas que vio este Schock fueran vivas, sino porque las condiciones físico-químicas que ha demostrado Juanma que existían en ese periodo de la Tierra eran compatibles con la vida. Entonces, bueno, biomorfos, por eso, pues las formas vivas, pero que no son vivas. Importancia de la teoría. Hemos visto ya, nos hemos recreado un poco con el disfrute de la naturaleza y tal, pero vamos a meternos en la teoría. Que es la otra forma de observar, o de disfrutar la teoría, la forma nueva de ver, literalmente, ¿no? La teoría. Y eso me lleva un poco a lo que decía Goethe, que también ahí lo menciono, que decía eso de que la teoría siempre era gris, para no decir la frase que parece un poco cursi entera, la teoría era un poco gris comparado con el árbol verde, el dorado árbol de la vida, que decía. Entonces, la teoría es más gris. Vamos a ya dejar lo bonito de la observación de la naturaleza para ver algo también bonito, que es el observarla y pensarla, ¿no? Entonces, para que un objeto pueda ser analizado, cualquier objeto no es suficiente descubrirlo, no hace falta suficiente con verlo, ¿no? Hace falta una nueva mirada, es decir, la teoría que lo explique, ¿no? Goethe decía, eso todo ha sido ya pensado, el problema es pensarlo de nuevo, o el Redinger más tarde decía, se trata no tanto de ver lo que aún nadie ha visto, como de pensar lo que todavía nadie ha pensado sobre aquello que todos ven. O sea, eso es la teoría, la nueva mirada. Empezamos ya con la teoría. ¿Cómo surgen la materia y sus interacciones? Pues tenemos 4 frases o 3 frases del origen del universo, el Big Bang, hace 13.800 millones de años, y el universo era desestructurado, podía ser el caos de los primitivos griegos, ¿no? Un caldo de materia informe, un plasma a una temperatura altísima, de millones y millones de grados de temperatura. Pero el universo se va enfriando y evoluciona, experimenta una estructuración creciente, niveles de integración, ¿no? Va integrando. Y siempre son los mismos, no es caótico, ¿no? Siempre las partículas integran otras partículas, esas partículas integran átomos, y siempre son esas partículas. Nunca nos hemos encontrado, nadie se ha encontrado de momento,
los electrones en el núcleo y los protones en la corteza, ¿no? Siempre se combinan de la misma manera. Luego hay unas reglas y unas leyes físico-químicas. Entonces ahí esas partículas que se van formando materiales están asociadas a esas 4 fuerzas que conocemos, que vamos a hablar de ellas: la nuclear, fuerte, débil, la electromagnética y la gravitatoria, ¿no? Pero que interaccionan las fuerzas con las partículas y las partículas con las fuerzas, y forman niveles de integración energético-material crecientes. Átomos, moléculas. A partir de las moléculas, y sobre todo cuando las condiciones son las adecuadas, se puede formar la vida. Y la formación del sistema solar y la Tierra, ahí las leyes físicas y químicas del universo material, permiten un origen contingente, que es posible, aunque no necesario, de la vida. Y también de la conciencia. O sea, de alguna manera eso en determinados ambientes del universo se puede dar. En todo el universo no vamos a encontrar partículas, en todo el universo, pero no en todo el universo no vamos a encontrar vida. La vida es contingente. En sitios donde se puede dar, es posible que la materia interaccione y forme vida. Para una idea de lo contingente, siempre me gusta reflexionar que nosotros somos de lo más contingente que hay. Si nuestro padre y nuestra madre no se hubieran conocido, eso es un hecho contingente, pues no estaríamos aquí, pero es que podrían haber tenido miles de hijos y no ser nosotros. O sea, que contingente del todo, ¿no? Para que fuera el espermatozoide y el óvulo que fueron, pero dentro de la contingencia, mi padre se podría haber conocido con la madre de cualquiera de vosotros y viceversa, ¿no? Y tampoco estaríamos aquí por mil motivos. O sea que la contingencia es lo posible, aunque no necesario. Y la vida es posible, aunque no necesaria. Pero la vida es más posible que cualquiera de nosotros. Que estamos aquí, pero la vida en muchos rincones del cosmos, que no sabemos si existe, pero seguramente sí, es más posible que cualquiera de nosotros. Tiene más probabilidad. Forma, estructura y función. La forma, vamos a quedarnos, esto podría ser con la apariencia externa, ¿no? Con lo que es la apariencia externa de un ser. Aquí un cristal de cloruro sódico, de sal, ¿no? Donde tenemos cloro y sodio, ¿no? Los sodios son los moraditos, los cloros los verdes. Y están rodeados cada cloro de 6 sodios, formando un retículo cúbico, y cada sodio de 6 cloros, ¿no? Estamos formando esa es la distribución. Y esa es la estructura, la organización interna de un ser o de un conjunto, ¿no? Mediante algún tipo de distribución o relación entre sus elementos o partes. Podríamos hablar de estructura también, no hace falta que sea de un individuo, de un ecosistema. O sea, las relaciones ecológicas son estructuras, ¿sabéis? La estructura del ecosistema, ¿no? O sea, hay estructura. La disposición de un ser o conjunto, ¿no? Mediante la relación de sus elementos o partes. Esa estructura puede tener, cúbica, por ejemplo, en el caso del cloruro sódico, puede tener una imagen externa igual, o no. Por ejemplo, no he puesto más cristales, pero podría poner uno de sílice, de cuarzo, de anhídrido silícico, y poner los bonitos cristales de cuarzo puntiagudos y tal, y esos tienen una estructura, la estructura reticular cristalina del cuarzo. Cualquier china de estas que se nos mete en el zapato del cuarzo tiene la misma estructura que ese cuarzo bonito, lo único que no tiene la imagen externa, la forma externa de esa estructura interna. Así que quedamos con lo que es la forma, la apariencia externa, y la estructura, la organización interna. Y ese orden, esa estructura, siempre genera información estructural. Es otra de las ideas. Y volvemos un poco al cosmos, al orden, ¿no? A la idea de orden opuesta al desorden, ¿no? Que es la entropía. Bueno, no vamos a mencionar, pero habréis oído unos más y otros menos hablar de la palabra entropía, el desorden. Entonces, tenemos así siempre el balanceo entre, vamos a tener procesos de orden y procesos de desorden. ¿Qué es la función? La función biológica, que generalmente miras por ahí y te encuentras que es lo necesario, las funciones vitales son necesarias para que se mantenga la vida. Pero no te dicen que es, ¿no? Realmente son los procesos que tienden al orden. O sea, las funciones biológicas son procesos iguales que los que hemos visto en la geología, físico-químicos, pero más complejos, un encadenamiento de relaciones físicas y químicas que tienden al orden, ¿no? Y no se oponen al segundo principio de la termodinámica, que es el que nos dice que todo proceso va a llevar a la entropía, al desorden, al final, sino que ralentizan la producción de entropía. Cuando produzcamos entropía es cuando vamos al cementerio, ¿no?
bueno, el cementerio donde vemos, es el desorden. Si tenéis alguna, también, sin que entremos todavía en debate, pero si tenéis alguna cuestión se puede... Sí, una cosa. Pero con... Sí, no, y dijiste ralentiza. Que se ralentiza la producción de entropía. Sí. Yo diría que somos sistemas abiertos y por eso somos ordenados. Alejados del equilibrio, que es la entropía. Sí. Pero bueno, no vamos a meternos en comemos. Porque entonces, vamos a ahora hemos hablado de forma, estructura y función en la naturaleza. Vamos a ver un poco, aproximarnos a la idea de naturaleza, ¿no? ¿Qué entendía Darwin? Porque naturaleza no suena a Darwin, no suena a selección natural. ¿Qué entendía Darwin por naturaleza y por selección natural, ¿no? Pues ya en el capítulo 4 del origen de las especies, que Darwin se dice varias veces, está muy maltratado por la biología. Bueno, yo estudié la carrera, como muchos de los que estáis aquí, sin que nadie hablase ni nada de evolución, ¿no? Prácticamente nada de evolución, sobre todo en los primeros años, que es lo que digo. La selección natural, me decía Darwin, en contra de lo que a veces se piensa que es como un mecanismo, ¿no? Darwin no hablaba de mecanismo. La única vez que he encontrado la palabra mecanismo, pero no digo yo que no la tenga en algún sitio, tampoco tengo a Darwin totalmente titulado, pero la única vez que he oído hablar a Darwin de mecanismo es aquí, una frase que no me acordaba que estaba aquí, ahora no la cuento. Pero no para pensar que la selección natural es un mecanismo de producción de variabilidad. Él lo deja muy claro, dice, la selección natural no induce variabilidad, solo supone conservación de variaciones beneficiosas. Eso es muy importante. Luego también se ha dicho que hablo de... quería darle al puntero. Se ha dicho que hablo de la selección natural como de una potencia activa o de una divinidad. Se le achacaban siempre es un poco el que no está de acuerdo contigo, tus ideas le suscitan eso, que te coloquen en una postura así como estratosférica. Entonces se ha dicho que como si fuera de una potencia activa o de una divinidad, ¿no? No era así, precisamente estaba claro que no, además de que él no creía en Dios, pero por lo menos cuando escribió El origen de las especies. Potencia activa de una divinidad. Dice, nadie pone reparos a la atracción de la gravedad. Y por naturaleza, decía, yo entiendo únicamente la acción conjunta y el producto de muchas leyes naturales. O sea, volvemos a insistir con esto, las leyes naturales, las leyes de la naturaleza, que se aplican fundamentalmente a los niveles inorgánicos, y sobre todo a la física y a la química. Es más difícil encontrar leyes en la biología. Vale, no es imposible, pero es más difícil, ¿no? Las leyes imperativas son esas leyes físicas y químicas que van propiciando las interacciones más elementales, ¿no? La naturaleza, también decía, puede actuar sobre cada órgano interno, sobre cada matiz de diferencia constitucional, sobre el mecanismo entero de la vida. Ahí está hablando del mecanismo como la vida como todo un conjunto de interacciones, ¿no? Es el mecanismo, no el mecanismo productor de variabilidad, ¿no? sobre el mecanismo entero de la vida. ¿Qué fue primero? ¿Función o estructura? Eso es una cosa fundamental. Entonces vuelvo a Goethe, que veis que me gusta, desde el principio fue la acción, ¿no? Que dice Goethe en el Fausto. El principio fue la acción. Bueno, la vida se opone al desorden, ya lo hemos dicho antes, las funciones vitales, ¿no? Se oponen al desorden, es una manera de crear orden. En la necesidad, hablábamos de necesidad como ley físico-química, el proceso tiende imperativamente hacia el desorden. Son las leyes de la termodinámica. Eso es la necesidad. En la función, que es seleccionada de forma contingente, sobre los seres vivos se van encontrando unos con otros y se van seleccionando, ese mecanismo conjunto de la naturaleza que decía Darwin. En la función, seleccionada de forma contingente, las funciones se van seleccionando. ¿Qué se va seleccionando? Se van seleccionando, ¿qué es el puntero? Aquí, quiero darle al puntero. La función seleccionada de forma contingente, dentro de las posibles interacciones, lo mismo que decíamos que era posible que nuestro padre y nuestra madre no se hubieran encontrado, pues también es posible que unas especies se encuentren con otras o con unas condiciones físico-químicas distintas, ¿no? Entonces en esa contingencia de los ecosistemas, en la tal,
se van seleccionando las funciones vitales, ¿no? Y por tanto cada tipo de ser vivo. La función tiende a la organización, favoreciendo la independencia del individuo respecto a la incertidumbre del entorno. Volvemos a tener el equilibrio entre orden y desorden. Pasamos de Darwin un poco y de la teoría que hablábamos antes a formas de observar. No solo observamos solamente con los ojos, sino observamos también con instrumentos, ¿no? Microscopio y el telescopio nos ayudan a ver, la teoría a observar e interpretar. Y aquí lo volvemos a ver lo de que decíamos antes de la importancia de la teoría. Sabemos que Leeuwenhoek y Hooke, vaya hombre, quiero darle al puntero. Este es Robert Hooke, no es Leeuwenhoek. Él observó, Robert Hooke observó las celdillas del corcho, ahí viene la palabra célula, y esto correspondería a lo de Leeuwenhoek, ¿no? El microscopio que utilizaba Robert Hooke y el que utilizaba Leeuwenhoek, donde veía estas formas que eran infusorios, veía cosas diversas, celulares, bacterias también, y que él llamaba animálculos, ¿no? Y se veía, por ejemplo, espermatozoides, pues lo llamaba homúnculos. Pero bueno, en definitiva, se descubre todo un mundo de lo microscópico, pero que veáis la importancia de la teoría, hasta que no llega la teoría suficiente, pasan 200 años, hasta que se establece la teoría celular, ya en el siglo XIX. O sea que se tarda tiempo. ¿A qué lleva la observación de esta vida microscópica? Pues a complicar lo que era la refutación de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea, que arrancaba de los griegos, donde decía, y que vamos, ya no vamos a partir de lo que decía Aristóteles, pues si no nos íbamos en la charla, pero sí en el siglo XVI se tenía la teoría de Aristóteles, estaba rescatada y tamizada, por decirlo de una manera suave, por la escolástica, ¿no? Y la escolástica pues utilizaba la idea de generación espontánea para la idea que se tenía entonces de los seres de la naturaleza. En el siglo XVI se hablaba de la cadena continua de los seres. No había distinción entre, aunque la gente tenía idea de lo que era vivo y lo que no era vivo, pero todos eran productos de la naturaleza, precisamente, de la naturaleza, una naturaleza que era un instrumento de Dios había creado la naturaleza para que creara sus seres y los repusiera. Entonces, en la manera de reponer esa cadena continua de los seres, había dos tipos de generación. Lo que llaman una generación especial, que era para los seres humanos y para los animales superiores, considerados superiores, y la generación espontánea para animales inferiores, gusanos, ratones, serpientes, etc., ¿no? Era allí donde había suciedad o abundaba la materia orgánica en descomposición, tal, pues habían gusanos, que no eran gusanos, que eran las larvas, ¿no?, de las moscas, pero entonces los veían como gusanos. Aunque los griegos ya veían que eran larvas de moscas. Por ejemplo, Homero en la Ilíada, cuando muere el primo de Aquiles, sí, Patroclo, se procura taparlo para que no pongan moscas, las moscas con las larvas, ¿no? Entonces él lo tenía claro, pero en el siglo XVI no. Entonces en el siglo XVI, pues las ideas que había, estos seres vivos, primero complicaban la clasificación que había de los seres vivos, la clasificación que estaban llevando a cabo Buffon, que estaba llevando a cabo Linneo fundamentalmente, pues ya era bastante complicado clasificar animales y plantas como para que encima tener que clasificar todo esto que estaba surgiendo ahí de una manera inopinada en el mundo microscópico. Entonces la generación espontánea, aquí en esos 2 siglos que va desde que aparecen estos seres microscópicos hasta la teoría celular, pues tenemos primero los trabajos de Redi,
en el siglo XVII, donde él pues tapa donde hay carne en descomposición con una gasa para evitar que las moscas pongan los huevos y por tanto salgan gusanos, y lo logra. Pero bueno, este experimento más o menos convence bastante a la gente, pero claro, surgen estos seres microscópicos y vuelve otra vez a resurgir la generación espontánea, ¿no? Ahí está de hecho, tanto resurge la generación espontánea que Lamarck, en su teoría, aunque él tenía una teoría transformista, creía en la generación espontánea, porque él necesitaba, él no era evolucionista, no partía de un origen único de la vida, ¿no? Sino que tenía que rellenar los escalones que se iban transformando de unos seres en otros, y tenía la idea de que eso arrancaba desde una generación espontánea de infusorios. Pero bueno, el hecho cierto es que en el siglo ya XVIII, Spallanzani, que no lo tengo aquí puesto en esta diapositiva, Spallanzani hace lo mismo que Redi, pero con unos frascos donde tiene un caldo y lo tapa y lo hierve y observa que no se descompone, ese caldo no se descompone. Pero los partidarios de la generación espontánea pues dicen que no ha podido entrar el principio vital. La generación espontánea, desde los griegos se hablaba de un principio vital, y al estar tapado dice que no entraba un principio vital, el principio vital no podía entrar y que por eso no se descomponía. Y es Louis Pasteur ya en el siglo XIX el que hace ese famoso experimento que ya conoceréis, de coger un matraz, curvar el cuello del matraz sin taparlo, de manera que podía entrar todo el principio vital que quisiera, pero al curvarlo lo que él sabía que no iba a pasar es que los gérmenes iban a poder llegar al caldo, ¿no? Por la curvatura del cuello, y de esa manera, al hervirlo y dejarlo destapado, no se corrompía, salvo que se rompiera o que se volcara como pasa aquí, el matraz, y se pusiera en contacto con las esporas o con las bacterias que hubiera aquí en esta parte del cuello. Entonces aquí ya se refuta totalmente la generación espontánea, y es algo que surge, como hemos visto aquí, la teoría celular, ¿no? La teoría celular, toda la unidad de vida es la célula. Y dice Pasteur eso de que todo germen es vida y la vida procede de otra vida y del germen. Lo mismo que dice Rudolf Virchow cuando dice unicélula de célula. O sea que tenemos ya, la teoría, veis que es importantísima para interpretar lo observado, ¿no? Para mirar de otra manera. No basta con ver el cielo, con ver con un microscopio todo lo que se vea. Todo este avance enorme de la que supuso, aunque hizo falta una teoría para observarlo bien, fue lo que permitió también salir del geocentrismo, ¿no? Porque al mismo tiempo que se hace el tallado de lentes, nos lleva al microscopio, el tallado de lentes también lleva al telescopio, y las teorías de Copérnico y Galileo pues, se comprueban, se ven como verdaderas. Pero hacía falta la teoría. Bueno, todo esto, dicho sea de paso, solamente un comentario, viene del desarrollo de la imprenta. La invención de la imprenta hace que los libros que se copiaban a mano se empiecen a hacer ya por la imprenta, lo cual hace que mucha más gente pueda tener acceso a la lectura, que mucha más gente necesite gafas, que mucha más gente, que por tanto la industria de tallado de lentes se desarrolle y además se desarrolla en las lenguas modernas, ¿no? Porque ya se pasa de escribir en latín a escribir en otras lenguas. O sea que demos cuenta de las relaciones de ciencia, técnica y sociedad, lo importantes que son, ¿no? Origen de la vida, ¿no? Y lo que decíamos antes, la vida, las funciones vitales son las que nos canalizan los procesos esos imperativos físico-químicos que encontramos en la naturaleza, los canalizan hacia el orden, ¿no? Y tenemos las clásicas funciones vitales. Ahora es curioso porque en el siglo XIX, con Lamarck, con Buffon, con Cuvier, con Darwin, nace la biología, y nace la biología como con un criterio funcional de coorden entre los órganos. Hasta entonces los órganos se estudiaban como entidades separadas. Y la biología del siglo XX
vuelve otra vez, abrís un libro veis los capítulos, por ejemplo, de biología molecular y celular, veréis que va pasando de la membrana, no sé qué, tal, pero no se te contempla tanto la integración. De hecho, generalmente ya no te encuentras en las funciones vitales, no se encuentran los sistemas celulares que están asociados a las funciones vitales. Por ejemplo, la función de nutrición, que supone un intercambio de materia y energía con el medio, es fundamental, lo que canaliza la actividad y sustenta los procesos vitales, la relación que es la toma de noticias del medio, tomar información y responder a ella, y la reproducción como la forma de copias por distintas maneras de reproducción. Y tenemos estos tres sistemas celulares, el metabolismo, que tiene que ver con la nutrición, pero esto es lo que te encuentras ahora en la mayoría de los libros. No te hablan de las funciones vitales, aunque están ahí, pero te hablan del metabolismo, rutas metabólicas, ¿no? Y con un montón de detalles, compartimento, que es lo que individualiza al individuo, o sea, por ejemplo, una célula, la membrana celular, y lo separa del medio, de ese medio desordenado, en donde se está produciendo entropía, ¿no? Incluso el ser vivo genera entropía en el medio cuando realiza las funciones de nutrición, con su metabolismo, y la replicación, que es la producción de copias de las moléculas enzimáticas. Hemos comentado la dificultad que había con el microscopio, que hace que sea más difícil la clasificación de los seres vivos, porque complica lo que eran las clasificaciones. En las clasificaciones, solo por dar una pincelada, tenemos a Linneo, que aunque era fijista, aunque era creacionista, que veía en esa cadena de los seres y tal, pero era muy buen taxónomo, y como buen taxónomo que era, pues empieza a ver lo que es genérico y lo que es semejante, y lo que es semejante y lo que es específico, ¿no? El género y la diferencia, ¿no? Y se da cuenta de que la mejor manera de clasificar es por el parentesco. Entonces, haciendo esa clasificación por parentesco, lleva a hacer árboles genealógicos. Nosotros hacemos un árbol de nuestra familia, ¿no? De nosotros hacia atrás. Y hace árboles genealógicos, pero que son distintos del árbol que luego genera Darwin de la vida, ¿no? Entonces ahí tiene ya la idea de herencia, ¿no? Por parentesco, los caracteres que se van heredando, se heredan por generación, por filiación. Y Darwin, cuando aborda el tema de la evolución, él realmente, si veis en su libro principal, El origen de las especies, se está planteando lo que se llamaba entonces el problema de los problemas, que llamaba Herschel el problema de los problemas, que era cómo se forman esas especies que hasta entonces se creía que estaban formando parte de una cadena continua de seres. Y él tiene la idea, no hablaba de evolución, de hecho no menciona la palabra evolución hasta más adelante, él tiene la idea de herencia con transformación, con modificación, herencia con modificación. O sea, la idea de la herencia, que ya venía del Linneo, con modificación. Entonces, si hay una modificación en la herencia, de una generación a la siguiente, va a haber un cambio, por lo tanto va a haber una evolución. La idea de evolución viene de ahí. Bueno, ¿cómo se van formando esas estructuras vivas, ¿no? Pues el agua es importantísimo, es una de las moléculas fundamentales inorgánicas en la vida, y está en todo el universo, por lo cual es muy probable que haya vida en rincones del universo que tengan unas condiciones, además de agua, tengan condiciones semejantes, físicas y químicas parecidas a las de la Tierra u otras, pero que proporcionen las condiciones para las interacciones que llevan a algún tipo de sistema vivo. Es muy curioso porque el agua, para mí, la contemplo un poco como esa interacción entre el espacio-tiempo y la materia, ¿no? Que tiene una interacción el agua, de alguna manera, realiza las moléculas cómo moverse y también cómo organizarse, ¿no? Aquí veis que el agua va... ¿Qué pasa? Aquí. Bueno, el agua tiene
sobre las moléculas que tienen distintas propiedades, a ver cómo lo digo esto sin meterme en demasiado de regionales, interacciona, o sea, las moléculas van a tener partes, digamos, con cargas eléctricas, positivas, negativas, o con cargas eléctricas, eso serían cargas netas, como el cloro y el sodio tiene negativa, el sodio positiva, y por eso forman esas redes de cloruro sódico, se atraen, pero el agua va a interaccionar bien con lo que tiene carga, o con una carga neta, o con lo que tiene cargas, aunque sean leves, vamos a dejarlo así, unas cargas leves. Son conceptos que yo no quiero meterme de puente de hidrógeno. Se lleva bien, entonces el agua, frente a esa parte de las moléculas con las que se lleva bien, se dice que son hidrofílicas, tienen como amor o tendencia por el agua, se lleva bien, y por contra de las que no tienen eso, tienen otras circunstancias que no voy a entrar en ellas, son hidrofóbicas. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con ácidos grasos o fosfolípidos, como estos que forman parte de las membranas, estos que forman aquí parte de las membranas, aquí una bicela o una bicapa, pues el agua va a interaccionar con lo que se lleva bien y va a rechazar lo que se lleva mal. Y con lo que se lleva mal lo va a empaquetar, ¿no? Lo va a empaquetar. Yo lo contaba así en clase, cuando teníamos muchas sillas y pupitres, yo le decía, si ahora tuviéramos aquí que hacer un baile, ¿qué vamos a hacer con esto que nos está estorbando? Pues empaquetarlo, ¿no? Lo tendríamos en un rincón, una silla de encima de otra está. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Esta parte de la... ¡Ay, hambre! Es que el botón del puntero está al lado del otro y tengo que... Yo creo que ya en la penúltima diapositiva ya habrá. Esta parte son colitas del fosfolípido. El fosfolípido es esta bola verde y estas colitas. Esto es lo hidrofóbico y lo verde es lo hidrofílico. Entonces el agua lo que hace es que lo hidrofóbico lo empaqueta, además lo hidrofóbico con el hidrofóbico se va bien y se pega, o sea, se tienen interacciones, digamos, que dan consistencia, y el agua se queda en contacto con lo hidrofílico, el agua estaría alrededor de todo esto. Todo esto es el interior hidrofóbico. Y cuando forma una membrana igual, hay la parte hidrofílica e hidrofílica queda hacia el agua interior y hacia el agua exterior de la célula. Con lo cual la célula tiene un ambiente hídrico interno y un ambiente externo también hídrico. Y de esa manera canaliza las reacciones químicas para crear orden. Pero lo que hemos dicho que las funciones vitales crean orden. Así que el agua organiza células, luego las células tienen que tener su metabolismo y tal, eso es otro proceso. Y por ejemplo, forma proteínas globulares. ¿Por qué globulares? Porque los aminoácidos que forman las proteínas son como collares, collares de cuentas inmensos, de cadenas de 100, incluso de 1000 aminoácidos que se pliegan. Y los aminoácidos también tienen aminoácidos que son hidrofóbicos y otros que son hidrofílicos. Entonces el agua, con esos aminoácidos en cadena, en un collar, imaginaos un collar de bolas, cada aminoácido hidrofóbico, el agua va a empujarlo hacia el interior y va a formar como un núcleo hidrofóbico, y en el exterior va a dejar los aminoácidos hidrofílicos. Y de esta manera se crean estos glóbulos que tienen funciones muy diversas, interaccionando con moléculas más pequeñas, generalmente, o con otras moléculas como ellas, como proteínas con proteínas, ¿no? La función de cada proteína va a depender de esta forma espacial. Y en esta forma espacial juega lo hidrofóbico que queda en el interior y lo hidrofílico que queda en la superficie. Y quedan un montón de hendiduras, cavidades, etcétera, donde se producen reacciones químicas que gobiernan estas moléculas. Es decir, el salto de la química a la vida es el salto de reacciones en las que las moléculas se encuentran y chocan, simplemente se producen cuando ponemos un ácido y una base, ¿no? Nos va a dar sal y agua, ¿no? Pues eso van a interaccionar, y si calentamos, pues interaccionan más porque agitamos, movemos, y con esa agitación, dándole mayor temperatura, movemos más las moléculas y chocan mejor y se produce la reacción. Las reacciones vivas no ocurren de esa manera. Las reacciones vivas van a ser reacciones químicas, pero van a ocurrir en la superficie, alrededor de estas proteínas globulares, ¿vale? Y estas proteínas globulares se han formado con el agua.
gracias a la interacción con el agua. Bueno, pues tenemos aquí esto que las biomoléculas bailan con la estructura del agua, las propiedades físicas y químicas del agua, el agua como disolvente universal, el agua rompiendo determinados enlaces, el agua también como fuente de átomos de hidrógeno, pero fundamentalmente lo que quería subrayar es el agua organizando estructuras. Bueno, Darwin, aquí paso un poco más rápidamente. Aquí Darwin lo que nos está diciendo es que la vida puede arrancar precisamente con un compuesto proteínico, una charca, donde hubiera, prácticamente está prediciendo los experimentos que luego posteriormente hace Miller, ¿no? Y que se siguen recreando actualmente, ¿no? Y luego también en este otro comentario dice que la vida puede arrancar de un origen único, común. Aquí tenemos el árbol evolutivo de Darwin, que como os dije, tiene que ver con la herencia con modificación, ¿no? A diferencia del árbol genealógico, los árboles genealógicos de Linneo. Esto es un árbol sencillo, actual, de los seres vivos. Bueno, en la selección natural darwiniana tenemos estos principios. Una variabilidad que es heredable, que siempre es fundamental en la evolución, que está generada sin propósito, no hay proyecto, no hay propósito en la evolución, ¿no? Y una reproducción diferencial, que viene por selección natural y por selección sexual. Bueno, esto de la pangénesis es la teoría de Darwin, que ahora actualmente estaría como en la actualidad, porque hay unas vesículas que podrían corresponder, se llaman exosomas, que podrían corresponder a estas células de las que hablaba Darwin. Pero vamos, como no voy a continuar con este hilo, lo que sí, para que veáis la importancia de la evolución, es que cuando arranca la vida, desde las formas que había inorgánicas, hay una explosión de formas vivas en la naturaleza. Y esta explosión de formas son formas distintas en lo superficial, pero los grandes grupos de seres vivos tienen una estructuras similares. Entonces hay una unidad de origen, como decía Darwin, una unidad de arranque en el origen de la vida, y una unicidad, un carácter único en cada ser vivo. Cada ser vivo somos únicos. Siempre tenemos alguna característica que nos diferencia, incluso hasta en los gemelos monocigóticos hay características únicas. Yo que he visto gemelos, por ejemplo, uno era de diestro y otro azul. Alumnos míos tienen otras características distintas. Y por supuesto moleculares, y por supuesto en su sistema inmunitario, que tiene que ser distinto, ¿no? Así que tenemos estas características de los seres vivos, unidad y unicidad, solamente se pueden explicar por la evolución, ¿no? Por un origen único y una diversidad evolutiva, herencia con modificación. La genética, Mendel, entramos en Mendel. ¿Qué tenemos? Como había que explicar las leyes de la herencia, bueno, salto, y no lo he puesto en ninguna diapositiva, a que se descubrió, como veremos ahora, que estas partículas de herencia de las que habla Mendel, eso más o menos a todos os suena, ¿no? Los experimentos suyos con el guisante, él más que nada, sin saber en qué consistía sus partículas de herencia o sus factores de herencia, lo que hizo un tratamiento estadístico de los caracteres hereditarios como si fuera una moneda que tiramos cada uno, ¿no? Y aquí tenemos caracteres que se lisos y rugosos, ¿no? Que él iba haciendo cruces, va viendo que unos caracteres tenían una influencia a otros, llamaba caracteres dominantes o recesivos, y va viendo que hay partículas de herencia, ¿no? Con esta idea, a finales del siglo, todo esto ocurre prácticamente en una década, la refutación de la generación espontánea, el libro de Darwin del origen de las especies por selección natural, la teoría celular y los experimentos de Mendel. Aunque los experimentos de Mendel ya llegan a la ciencia a ser más conocidos al comienzo del siglo XX, ¿no? en el 1900. Se ve poco después que esas partículas de herencia están en los cromosomas y que se corresponden, por tanto, a la herencia de los cromosomas, a las leyes de los cromosomas,
que no vamos a ver aquí, pero sí nos quedamos con que hay una teoría cromosómica de la herencia. Esas partículas de herencia de alguna manera están en los cromosomas. Y en los cromosomas se ve que hay dos cosas, dos materiales fundamentales: proteínas y ácidos nucleicos, al ADN, concretamente el ADN. Y en principio, durante mucho tiempo, prácticamente hasta que se determina la estructura del ADN, mismo Crick, sus primeros trabajos en el laboratorio de biología molecular, donde descubre, junto con Watson, bueno, con una historia que sería para empezar otra charla, cuando descubre eso, él está trabajando pensando que en la secuencia de aminoácidos. Él tiene una hipótesis de la secuencia, pero pensando en las proteínas, empezó a trabajar en proteínas, ¿no? Y claro, cuando ven esto, ven la doble hélice del ADN y van viendo toda una serie de características, pues, bueno, que no voy aquí a contar, se pasan al ADN. También venía esto precedido de trabajos de los genetistas que trabajaban con bacterias y con virus. Bueno, en definitiva, los genes están en los cromosomas, esas partículas, y ese es el ADN. Entonces, a partir de ahí ya, pues, empezamos a meter toda la genética en la secuencia, en esa secuencia, como en la película que habréis visto muchos de Gattaca, una película que tiene que ver con las bases nitrogenadas, guanina, adenina, timina y citosina, ¿no? Que son la sucesión de millones y millones de esas bases o letras, decimos, pues están en el ADN. Así que, a partir de ahí, ya la herencia, la biología molecular que surge con este descubrimiento, establece lo que se llama el dogma central de la biología molecular. Es decir, estas secuencias de bases, de millones de bases, nosotros en el ADN humano tenemos 3.000 millones, se dice de pares de bases porque una está enfrentada a otra, o sea, siempre hay una complementariedad, pero tampoco voy a hablar ahora de ella. Se lleva la información en estas secuencias, en este orden, porque en una palabra las letras y las palabras van dando información, ¿no? Siguiendo este símil, llevan la información para el orden en el que se van a colocar esos aminoácidos en las proteínas. Bases tenemos 4, ¿no? 4 en el ADN, 4 en el ARN. El ADN tiene que pasar por el ARN mensajero para llegar a producir las proteínas. Así, ADN, ARN, proteína, y esas proteínas, según que estos aminoácidos sean hidrofílicos o hidrofóbicos, se van a plegar en estas formas, y de ahí va a depender la función. Por tanto, las funciones, daros cuenta, por ejemplo, los anticuerpos son proteínas, las enzimas son proteínas, la hemoglobina, todas las funciones biológicas a este nivel molecular recaen en la proteína. Bueno, nos quedamos con esta idea de la secuencia. Aquí tenemos el dogma central de la biología molecular con algunas cuestiones que han salido. Llegábamos de un gen, un carácter, a un gen, un polipeptido, una serie de relaciones entre el descubrimientos bioquímicos y la genética. Llegan a la idea de que un gen, un polipeptido. Un gen produce esto, un polipéptido. Un polipéptido es una cadena larga de aminoácidos. Una cadena larga de aminoácidos con la que se va a formar la proteína. Un gen, un polipéptido. Pero hay otros fenómenos que tampoco voy a... que fueron matizando el dogma central de la biología molecular. El dogma central, en principio, nada más que decía que el ADN tenía información para replicarse, para transcribirse a ARN y para traducirse, siguiendo una lógica como el idioma se traducía, porque pasábamos del idioma del ATCG, de los ácidos nucleicos, al idioma de las proteínas, ¿no? Que son los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos que tenemos. Hay una serie de cuestiones, virus de ARN, la transcripción inversa, bueno, una serie de cosas que matizan el dogma central de la biología molecular, y también los priones. Bueno, esto lo voy a pasar. Esto de las esferas armilares quiere decir que las esferas armilares era cuando todo lo que Copérnico y Galileo y otros se oponían al geocentrismo, pues el geocentrismo reaccionaba haciendo cada vez más complejo el sistema geocéntrico, ¿no? El sistema de esferas armilares, y lo complicaba mucho. Entonces, la genética un poco también, cada vez que ha tenido
complicaciones, pues ha ido sacando genes epistáticos, reguladores, incluso genética no mendeliana, donde no había genes, era otra cosa, eran priones, etcétera, ¿no? O sea, pero siempre tenía que estar el gen en el centro, como con las esferas almilares, siempre tenía que estar la Tierra en el centro, ¿no? Es un poco lo que quería poner aquí. ¿Qué es lo demostrado en el dogma central de la biología molecular y en la genética? Pues que la secuencia del ADN determina la secuencia de un polipeptido. Eso es lo que está demostradísimo, mediante el código genético. ¿Qué es lo interpretado? Que los genes determinan la estructura y la función de las proteínas. Y ese es ahí donde está la controversia. De entrada surge lo que ahora está cada vez más en boga, la epigenética, ¿no? Que es el control funcional de los genes sin alterar su información secuencial. Se llama epigenética, literalmente sobre la genética, porque la epigenética no cambia, o sea, los genes pueden cambiar por mutaciones, por recombinaciones, etc., cambia el orden de su secuencia, ¿no? Como si cogemos una palabra con las mismas letras, podemos hacer palabras distintas, ¿no? Eso sería la mutación. Las mutaciones o recombinamos, ¿no? Y hacemos textos distintos, ¿no? Eso sería el símil de los cambios genéticos. El cambio epigenético no cambia el texto, no cambia el orden de las letras, de las bases del ADN ni del ARN, pero supone un control de los genes, pero sin cambiar esa secuencia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se han visto muchos casos epigenéticos, han salido hace poco también en la prensa, en la Segunda Guerra Mundial, en Bélgica, gente que pasó una hambruna aquí, en la Guerra Civil Americana, igual, ¿no? Los descendientes, varias generaciones iban heredando algunas de las secuelas traumáticas que habían sufrido y se fue relacionando con la epigenética, cómo cambiar los genes pero sin cambiar su secuencia, sin cambiar los genes, sino modificando cosas de los genes. Por ejemplo, qué genes tienen que ser medios y qué no. Por ejemplo, si uno está en una universidad y una universidad donde hay unos laboratorios, una serie de cosas, hay también sus cocinas y tal, y la gente de la universidad, desde los investigadores a los cocineros, van a la biblioteca a hacer uso de la biblioteca, pues puedes coger una novela, puedes coger un libro de biología o uno de cocina, ¿no? Como el cocinero que necesita un libro de cocina y necesitas en una investigación, a lo mejor coges un libro de bioquímica, uno de histología, uno de tal, y te lo llevas. Y tú luego abres uno, cierras otro, coges de aquí, coges de allá. Eso sería la epigenética. ¿Qué lees y qué no lees de la información de los genes o de la información de los libros? Eso es la epigenética. Transformarlo sin cambiar el texto del libro o del gen. Queda más o menos claro la idea de epigenética, ¿no? Y aquí se ve muy bien, ¿no?, que por los cromosomas, que es donde está esa información, se distribuyen de forma distinta en el núcleo, según sea el tipo celular, influyendo así en la activación o desactivación de los genes. Esto es lo que se llama de una manera muy pomposa expresión génica. El gen se expresa. Es como si el cocinero se va a la receta, a buscar la receta y dice: el cocinero es la expresión del libro de cocina. Entonces se expresa y hace un viso, ¿no? En vez de utilizar el libro, se expresa. Cuando realmente lo que está ocurriendo es que en todas las células de nuestro cuerpo, son muchas células las que tenemos en nuestro cuerpo, muchos millones, todas parten del mismo cigoto que viene del óvulo materno y del espermatozoide paterno. 23 cromosomas paternos, 23 cromosomas maternos, y son los mismos en todas las células que se van dividiendo y van dividiendo los mismos cromosomas, ¿no? Con los mismos cromosomas, unas células están haciendo unas proteínas y otras están haciendo otras proteínas. Eso es lo que se llama genes que se activan o se desactivan, o la expresión génica diferencial, si vamos a la idea de expresión génica, que yo no comparto. No es el gen el que se expresa. Y para eso, si esta célula va a expresar los genes que están en este cromosoma o en este, se van colocando en las posiciones donde se pueden ser manejados, donde pueden ser activados y leídos. Leídos, no expresados, leídos. ¿Quién los lee? Proteínas. ¿Quién los maneja dentro de la célula? Proteínas. ¿Quién los coge el ADN, lo abre, lo cierra, lo desespiraliza, lo copia y lo traduce? Proteínas. O sea que entonces, la epigenética en parte está en esta expresión diferencial de los genes. Pero no solamente está en donde estén ubicados, cómo los manejan, sino en que también en los cromosomas. Este es un cromosoma, cuando lo desespiralizamos, se van produciendo metiendo marcas, ¿eh? Si una parte de los genes que se tienen que activar en una célula están aquí, en esta parte del cromosoma, esta parte se va a desespiralizar, la que no va a estar empaquetada. Va a estar empaquetada.
Y eso lo hacen proteínas. Y las proteínas además hacen marcas epigenéticas, meten una serie de grupos químicos en determinadas porciones del ADN o de las proteínas que enrollan al ADN, que son las histonas. Entonces, eso es la epigenética. La epigenética es el manejo, como nosotros manejamos los libros de una biblioteca, de los genes. ¿Vale? Aquí se ve también genes codificadores de proteínas, que están ARN reguladores, y las marcas epigenéticas, o sea que todo esto son grupos de proteínas que están manejando y leyendo y manejando esa información genética. Bueno, creo que queda clara la idea, ¿no? Aquí es otra vez un poco más de lo mismo. En la periferia del núcleo se favorece la inactividad de los genes y en el centro su actividad. Es decir, las partes de los cromosomas que no nos interesan a ese tipo celular, las proteínas los mantienen aquí y otras los desespiralizan y los leen y los copian y todo lo que sea preciso. Esto es un poco la idea de, paso aquí muy rápido, la idea está de órganos, sistemas y aparatos, o sea, la estructura y la función, ¿no? Pero se ha llegado a todos estos órganos, sistemas y aparatos por un proceso de selección funcional, evolutiva de los seres vivos en relación con su entorno. Metabolismo, que hablábamos antes. Lo que quiero ver en esto es un metabolismo muy simplificado con lo que es realmente el metabolismo. El metabolismo es mucho más complejo. Pero aquí, viendo la complejidad de estas reacciones químicas, ¿no? Por ejemplo, la glucosa, hacemos la glucólisis, la glucosa se le mete un grupo fosfato, se mete, cambia a otro isómero, el zinc en 2 de Coca-Cola, se hace CO2 y agua. Una cadena de reacciones. Lo mismo pasa con las grasas, etc. ¿Por qué pongo esto ahora? Pues porque cada uno de estos pasos, de la glucosa 6-fosfato y la siguiente tal, cada uno de esos pasos está gobernado por una proteína, por una enzima específica, que se une a ese sustrato y lo transforma. Claro, esa proteína, esa enzima, está codificada por un gen. Por un gen. Podemos decir aquí que se está expresando el gen o que hay un programa genético, no, porque ahí es una red de... Hay algo, yo no he visto en ningún sitio que digan, aquí está el gen que programa el metabolismo. Lo que hay, todos los genes que hay son genes que producen un polipéptido. Ese polipéptido puede formar parte de una proteína o varios polipéptidos forman parte de una proteína, según sea de compleja la proteína. Pero nunca hay un programa genético, lo que hay es un metabolismo que se ha establecido evolutivamente por procesos de selección funcional química. Y cada gen lo que sí es responsable es de llevar la información para que se forme estas proteínas que están en cada paso de estas rutas metabólicas. En cada paso de estas rutas metabólicas. Evidentemente, a veces se detecta una enfermedad porque hay un gen falla y dices, el gen responsable de tal. Bueno, es que en una maquinaria, imaginaos que esto fuera la maquinaria de una gran fábrica y unas tuercas se cambiaran o no funcionaran. Porque se produce un gran fallo, ¿no? Aquí una determinada proteína falla y tal. La información genética es inestimable, porque gracias a la información genética se ha podido desentrañar el metabolismo, porque se veían mutantes que decían que fallaba el metabolismo, y se decía, si este mutante corresponde a este paso, pues eso se relacionaba y se iba componiendo, con toda esa información se iba componiendo las rutas metabólicas, Pero eso no quiere decir que sea el responsable del metabolismo. Bueno, mundo de proteínas. Tampoco quiero ya comentar. Hay un mundo de la RNA y un mundo de proteínas. Hay proteínas que son especialmente significativas. Los priones, que ya habéis oído hablar de ellos, estaban en el mar de las vacas locas, lo que hacen son proteínas que producen cambios de forma de una proteína. Se adosan una proteína, un prión se adosa a otra proteína, la proteína normal y la proteína patológica, que es el prión, y se convierten las dos en patológicas y se van formando agregados. Entonces, esto es una propagación de información conformacional. Hace poco ha venido en el país de unos cambios de sexo en el gusano nematodo del Xenographitis elegans y tenían que ver con priones. Cada vez están también en procesos de memoria. Los trabajos de Candel y de otros investigadores en la mosca de la fruta, en
en un gusano Aplixia, etcétera, ¿no? Hay una serie de... Pero vamos, no quiero meterme, aunque este es un tema que interesa muchísimo, no es el objeto de la charla. Aquí tenemos la estructura de un anticuerpo, aquí vemos los anticuerpos son como unas Y, aquí tienen la parte en la que se unen a los antígenos. Aquí, esta parte es como... los anticuerpos son como una Y, es como si yo ahora con mis dos brazos, ¿no? Cogiera con uno un antígeno y con otro el mismo antígeno, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que el sistema inmunitario tenga una serie de propiedades, entre otras moléculas. Pero quiero verlo como proteínas, que veáis que son glóbulos, proteína, esto es un glóbulo, otro glóbulo, es una proteína compleja, formada por 4 cadenas, con muchos glóbulos, con lo cual un solo anticuerpo ya tiene 4 genes, al menos, ¿no? O 2 por lo menos, dependiendo de una serie de cosas que no voy a hablar ahora. Para que veáis que lo que dice el dogma central de la biología molecular, que un gen determina una estructura y una función, la cuestión no está tan clara, no solamente porque hay, como vamos a ver ahora, proteínas que son multifuncionales, sino simplemente con volviendo al sistema inmunitario, el reconocimiento antigénico del TCR es el receptor de las células o linfocitos T, ¿no? La inmunidad, ahora que estamos en el aniversario de la pandemia y oímos hablar tanto de inmunidad, había los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos, pero los linfocitos T son los fundamentales en regular la inmunidad y en atacar a los virus, ¿no? En la superficie de los B están los anticuerpos y en la superficie de los linfocitos T están estos receptores, ¿no? Que son estos de aquí. ¿Y cómo reconocer el antígeno? No voy a meterme en particularidades, pero el antígeno sería aquí un trocito pequeño, que lo presentan proteínas de histocompatibilidad, las proteínas que nos dan carácter de individualidad única a cada individuo, ¿no? Eso que se ve cuando analizan estas películas de el asesino, el violador, etcétera, por sus fluidos vitales y demás, pues lo que ven son sus proteínas de histocompatibilidad, que se llaman así porque eran las que daban, y las que siguen dando, pues se reconocieron por esto, por el rechazo de trasplantes ingénitos, ¿no? Eso es saber un individuo compatible o no con otro, ¿no? Por estas. Tenemos 12 o 14 como mucho por individuo, como mucho. Algunos individuos tienen menos, porque comparten la misma del padre y de la madre, por ejemplo, ¿no? Tenemos 12 o 14. Entonces, fijaos la paradoja. Los anticuerpos hay del orden de 1000 millones. Se fabrican cada poco tiempo, 1000 millones para hacer frente a cualquier acontecimiento. Y ese acontecimiento puede ser que nos están haciendo un trasplante de corazón y lo rechacemos. O sea, no pensemos que el sistema inmunitario es benéfico y seráfico. Simplemente reconoce lo propio de lo no propio, sea lo que sea lo no propio. Puede ser un virus, puede ser un corazón, o lo que sé, o una merluza, que uno es alérgico a la merluza, ¿no? Y se le da una reacción alérgica. Pero los receptores de las células T, los linfocitos T, también son 1000 millones. Se generan de una manera parecida. Claro, los anticuerpos hacen frente a todo el universo molecular extraño. Pero ¿qué hacemos? ¿Cuántas proteínas hemos dicho que teníamos de histocompatibilidad? 12 o 14, como mucho, por cada individuo. Y lo que hacen, entre otras cosas, es presentar el antígeno a los linfocitos T. ¿Qué hacen 1000 millones frente a 12 o 14? Uniendo esto, aquí va a ser la idea esta que se tiene en el dogma central de la biología molecular de la llave y la cerradura, o esta llave con la cerradura hace virguerías. Se pone de 1000 maneras. Pues si no, no se explica cómo esto puede reconocer 1000 millones de estos frente a 12 o 14 presentando el universo antigénico. Es decir, que aquí hay unas interacciones muy distintas de cómo se coloca esto, que es un péptido, un trocito de proteína, en la proteína de histocompatibilidad. Sabéis que no hay una correspondencia genética de un gen, una secuencia, una estructura y una función, ¿no? Esta es la misma, este es el péptido de resonada. ¿Veis? Se coloca en una ranura, ¿no? Bueno, esto es lo que os he contado, sí, viene ahí puesto.
Pero tenemos también, y ya voy acabando, estas proteínas intrínsecamente desordenadas. Estas proteínas intrínsecamente desordenadas, como viene aquí, desafían los dogmas de biología molecular y de Ann-Fison, que lo que dicen es que hay una secuencia determinada, lo que os acabo de decir antes, ¿no? Pueden adquirir una estructura tridimensional estable, estas son inestables, esto es como una especie de ovillo de lana totalmente desmarañado, y es muy distinto de esas proteínas que veíamos antes, moleculares compactas, que muchas de ellas sí funcionan como una llave cerradura, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Que si llega, esto es como si fuera mi mano, una proteína desordenada, ¿no? Imaginaos que mis dedos son las secuencias de aminoácidos que van del 1 al 20, al 50, y van dando vueltas, ¿no? Y se pueden colocar de distintas maneras. Puedo coger la jarra, puedo coger esto. Este sería el ligando que dice el dogma central, y muchas proteínas funcionan así, es como una llave cerradura. Aquí no es una llave cerradura, ¿no? Con este ligando tiene esta forma. Esto tiene desorden, no tiene ninguna forma. Volvemos al desorden. Tiene orden, tiene forma cuando se une, cuando coge algo. Y esto igual, coge esto, coge esto, depende de lo que coja. Es decir, una proteína con distintas funciones. Y solamente adquieren la estructura tridimensional estable cuando se unen de forma poco específica a diversos ligandos, ¿no? Y cuando entonces tienen una información conformacional, información de esto. Bueno, esto seguramente saldrá en las preguntas, volveremos sobre ello. Ya para terminar, hay que leer y estudiar al genuino Darwin. Darwin tiene mucho todavía dentro, también hay que leer sobre Darwin. Yo mismo he escrito un libro sobre Darwin que presenté aquí hace no mucho. Y de esta frase de Darwin, que es muy importante: téngase presente cuán infinitamente complejas y ajustadas son las relaciones mutuas de todos los seres entre sí y hacia sus condiciones físicas de vida. O sea, es abierto totalmente al medio, ecológicamente el ecosistema, ¿no? Y en consecuencia, ¿qué diversidades de estructura pueden ser útiles bajo condiciones cambiantes? Esto del capítulo 4 del origen de las especies, que es sobre la selección natural, precisamente. Y dos libros, Deudores del origen de las especies. A mí me encantó este de las leyes del Serengeti, de Sandy Carroll. Igual que Darwin habla de hacer leyes generales, de establecer leyes generales, es muy interesante de su lectura, y me he permitido poner el mío, que presenté aquí no hace mucho, que también tiene algún interés, y que es deudor de los otros dos, el de Darwin y el de Carroll, ¿no? La evolución del árbol ante el árbol de la vida. También tiene algunas ideas muy heterodoxas. Conclusiones, y ya es de la relación función-estructura. El genocentrismo: la secuencia del gen determina la estructura y la función. ¿Cómo ha ido evolucionando el genocentrismo? Pérdida de la plasticidad fenotípica, que ya estaba en Lamarck, pero también en Darwin, como acabáis de ver, frente al medio, y de la integración funcional que predominaban en el siglo XIX. O sea, el siglo XX arranca con la genética y luego se establece con la biología molecular, y se pierde esa plasticidad. La herencia se llama dura, abomina del medio, pero literalmente. El único de la síntesis, la nueva síntesis, que considera un poco el medio es no Lozansky precisamente, sino Mayer, que incluso llega a meterse a veces duramente con esto, ¿no? Los genes, para mi gusto, me aparecen como potencias activas responsables de caracteres complejos. Se lee como el gen responsable del alcoholismo, cuando serían en todo caso muchos genes responsables. Es la ruta metabólica que decíamos antes. Todos los genes que están implicados en algo que tenga que ver con la ruta metabólica no es un solo gen, sino serían muchos los implicados en cualquier caso. El gen se expresa, hace, tal. Proteocentrismo, del que yo me siento identificado. Información biológica basada en la plasticidad proteica, ¿no? La exaltación de la complejidad de las interacciones funcionales en los seres vivos recae en la actividad coordinada del agua, proteínas desordenadas, como esas que hemos visto, y ordenadas, priones, ¿no? Mediante la plasticidad fenotípica, que se manifestaría como información genética, importantísima, información genética, es fundamental, es clave, pero también la pregenética y la epigenética. La pregenética sería la basada en la plasticidad fenotípica, ¿verdad? Y la epigenética ya habéis visto. Y ya está, bueno, evolución de la vida, bueno, esto es lo dejo aquí y luego vais viendo cada uno en segundos.
Pues si os parece, iniciamos un pequeño turno de preguntas para que todos aquellos que quieran hacer alguna podamos satisfacerles, por lo cual un poco de brevedad en la respuesta con el objeto de poder dar el máximo de palabras. Sí. Vente para acá, pues, que quiere que ponte tu yo, el protagonista es el trono. Ponte en medio, no te Bien, ¿alguien quiere preguntar o una pregunta, dos preguntas? ¿Alguien más? De momento están 3 preguntas y 4. Pues damos 4 preguntas. Adelante. Sí, me parece bien el tema para hablar de todo lo que va descubriendo científicamente, ¿no? Porque siempre se descubre cosas nuevas y por curiosidad para verlo. Y la mayor parte de curiosidad, por mi parte, pues es que se avanza en conseguir que la vida dure más tiempo, ¿no? Lo que se llama esperanza de vida. Y si miramos en internet... Bueno, has tenido suerte porque tenemos aquí un especialista. Lo que pasa es que... pero le voy a pedir que sea moderado porque todo lo que sabe es tanto que... Sí, dime. Por ejemplo, lo que vemos en internet, por ejemplo, una forma de vida, la medusa pelicosis, que dicen que se puede revertir y puede estar así toda eternamente. Ya, claro que son formas de vida. Sí. Cosas para investigar por curiosidad, ¿no? Vamos a dejar que haya más preguntas. Vale, si te parece. Sí. ¿Que ya has terminado? Sí, vale. Sí. Bueno, ahora, luego ya... Adelante. Sí, yo tenía 2 muy rápido. Sí. La primera es que las interacciones que han hablado hace físico-químico. Sí. Había una vez la influencia de la ultravioleta, de hecho la vida es una lucha contra eso, porque Martín de habla de ADN, pero bueno, dejemos ahí. La otra es la influencia de los campos electromagnéticos. Aunque son varias, si en los trabajos que hiciste de inmunología te aparecían ese tipo de influencias. ¿Los electromagnéticos? Sí. No, además yo en inmunología prácticamente no hice nada experimental, o sea que yo tenía el sistema inmunitario, empecé con el sistema inmunitario, de entrada no pude llegar a leer la tesis aunque estaba porque se me murió el director de tesis, vamos, es bastante triste, ¿no? Pero, y entre otras cosas, la tesis era el sistema inmunitario como modelo, bueno, llamamos entonces paradigma, pero ya he cortado un poquito he bajado la pretensión, como modelo evolutivo. Si queréis hablamos un poco de eso, porque tiene que ver con esto de las proteínas desordenadas y cómo evolucionan las proteínas, ¿no? en su relación de llave-cerradura, ¿no? O sea, dicho de una manera muy rápida, ya que has preguntado por la inmunología. En el sistema inmunitario, cuando entra el antígeno, cualquier sea lo que sea, o un animal de experimentación le metemos un antígeno, o sea, una proteína, por ejemplo, se lo metemos, inyectamos a un hámster, un cobaya, y se produce anticuerpos. La primera reacción de anticuerpos, se produce anticuerpos de un tipo, ¿no? Y cuando se le mete la segunda inyección, que ya está inmunizado, ya tiene inmunidad previa, la respuesta es más rápida y también más afín. ¿Qué quiere decir más afín? Que las proteínas, los anticuerpos, se van a unir más fuertemente al antígeno. Aumenta la afinidad. También la especificidad a veces, pero vamos a ver la afinidad. ¿Qué ha ocurrido ahí? Que en la primera reacción, dentro de esos 1000 millones del repertorio de anticuerpos que tenemos cada individuo que tiene un sistema inmunitario, los vertebrados, vamos. El primer anticuerpo ha interaccionado, bueno, son muchos, no es uno solo, son muchos, pero interacciona con el antígeno con un mecanismo que es, eso no lo digo yo, que es de ajuste que llaman inducido, que es como lo de las proteínas desordenadas, eso que he hecho con la mano, ¿no? Se ajusta al antígeno así, pero con menos fuerza que el llave cerradura. Y en la segunda y posteriores inmunizaciones se ha aumentado la afinidad y el mecanismo ya de llave cerradura. Se han producido unas mutaciones dirigidas, proteínas que meten mutaciones en el ADN de los genes de los anticuerpos, meten en puntos concretos, y de ahí se selecciona de nuevo las que se unen mejor. Y se ha pasado anticuerpos que se unían así, por así decirlo, anticuerpos que se unen así, con llave cerradura. Y esa era un poco la idea esa, y eso otro que he puesto del PET y de las proteínas de psicomotilidad y otros fenómenos,
me parecían que el sistema inmunitario de alguna manera destripa la evolución de las proteínas. Y era un modelo para entender la evolución de las proteínas. No sé si... Un momento, perdona, es que para que participe más personas. Vicente. Perdona, yo tengo dos preguntas. Son algo más genéricas que la anterior. Bueno, pero si puedo... en vuestra rama de conocimiento, ¿cómo defines el orden? ¿Qué es el orden? ¿Qué entendemos por orden? Eso, ya. El orden es un orden estructural, es decir, cuando tú... A ver, por ponerte la idea, es una idea termodinámica, ¿no? Pero para hacerlo de una manera, explicar de una manera relativamente sencilla. Si tú tienes un vaso de agua, o aquí en esta, ¿no? Si cogemos con una gotita de tinta, ¿no? Y la depositamos con mucho cuidadito en la superficie, ¿no? Por un instante, esa gotita va a mantener su estructura de gotita en la superficie, pero va a tardar nada en hacer, ¿no? en tintar todo el agua. Hemos pasado de ese orden a un desorden. Eso es lo que se llama entropía. Son los procesos físicos y químicos van a desorden. Si yo ahora tropiezo con la jarra y la jarra se siente atraída por la gravedad, como ya se siente aquí, como aquí está la mesa, pues va a ir a otro nivel, va a aumentar su entropía, va a aumentar en el desorden. Eso en los procesos químicos es más complicado contarlo, no sé si... O la sal, veíais el cubito de sal, ¿no? Cloro, sí. Cada átomo de cloro y de sodio rodeado de otros 6 de cloro y sodio respectivamente, ¿no? Pues si eso, fíjate tú que es una fuerza de interacción iónica, son interacciones entre átomos positivos y negativos, son mucho más fuertes esos que la fuerza que tiene el agua, que forma unos enlaces que se llaman de hidrógeno, son muy débiles, pero la unión esa que hace la fuerza, la estructura del agua, que es como una red de moléculas de agua unidas y en constante oscilación, le metes el cloruro sódico y tarda muy poco, ya lo sabemos, en disolverlo. Rompe esa estructura, ese orden, rompe el orden del cloruro sódico. Y eso aumenta, ese cloruro sódico no vuelve a organizarse espontáneamente en el cristal de cloruro sódico, salvo que evapores el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no sé si te ha quedado claro. Sí. Digo para dar más paso a otra pregunta. Sí, pero termino. Sí, bueno, sí. El concepto de estructura, que es general, genérico, sí. Y que está metido en muchas ramas del conocimiento. Sí, bueno, si me vas a preguntar por arquitectura... No. Bueno, está en arquitectura, está en sociología. Sí. Aquí has concluido con algo que me ha gustado mucho, que es la secuencia del gen. Sí. Determina la estructura y la función. Intento asociar esta conclusión a otras ramas del conocimiento y me cuesta mucho, pero quizás sea cierto porque a mí me ha pillado por sorpresa. ¿Tú crees que se puede generalizar esa conclusión a otras ramas del conocimiento metidos en estructura y función? Porque por todas partes hay estructuras y funciones. No, o sea que una información secuencial date cuenta que esa información secuencial hay un mecanismo biológico que se ha generado en esas funciones biológicas seleccionadas que generan orden, que es mediante el código genético, esa secuencia de las bases del ADN se utiliza para que unas proteínas se copien, porque son proteínas las que están manejando eso, como he dicho antes, se copien y hagan otras proteínas con una secuencia que tiene dictada, o está ahí, llámalo como quieras. Plantilla, yo prefiero entenderlo como plantilla, o el gen que se expresa en otro. Pero la cuestión es que mediante el código genético vas a pasar de una secuencia de bases nitrogenadas a una secuencia de aminoácidos. Y esa secuencia de aminoácidos, sea mediante el código genético o fuera en el laboratorio al azar, creando proteínas, va a interaccionar con el agua y se va a ovillar, va a hacer un ovillo. Y de ese ovillo puede tener una función o no. Las funciones las va teniendo a medida que se van seleccionando en el transcurso de la evolución, millones de años, ¿no? Miles de millones de años.
Pero es donde hay esa, en otros fenómenos de la vida, o sea, de nuestra experiencia, ni tengo yo competencia ni... Mira. Mi pregunta es menos profunda. Bueno, a lo mejor te lo crees tú. Quisiera saber los grandes potenciales que tenemos, por ejemplo, en una subestación, cómo agreden a las células. Perdona, ¿has dicho una? Los gradientes de potenciales, sí. ¿Cómo agreden o qué pasa a la célula? De potenciales, no te entiendo. ¿De potenciales? Es una pregunta muy simple. Sí. Yo estoy en una subestación. Dice de electricidad. Sí, una función. No, pero la célula no se utiliza. ¿Qué? La célula utiliza los gradientes de potencial. Sí, ya, lo que pasa es que claro, unos gradientes de potencial de unos milivoltios. Claro, si le metes. Pues es como si dices, ¿de qué manera afecta? Todos bebemos agua y el agua es fundamental para nosotros. Que se abra una compuerta de un embalse y se nos cae el agua encima, pues fíjate tú. O sea, claro, si te he entendido bien, una sacudida de un potencial. No es ese sistema. Yo lo digo porque aparecen casos de cánceres. Ya. Por algo, ¿no? Bueno. ¿Cómo afecta esos gradientes? Yo no lo sé. Celular? Yo no lo sé. Puede que hay estudios, hay quien dice, yo no tengo competencia no tengo idea. Puede que sí que afecten. Por eso se han hecho experimentos en los que campos magnéticos dicen que aceleran o mejoran, pues yo que sé, por ejemplo, algunos de soldaduras óseas, ¿no? de fracturas y tal, pero no sé. Yo, Alfonso, yo soy fisiólogo, catedrático de fisiología. No oigo bien. Que soy catedrático de fisiología. Y entonces yo quizá te puedo responder algo. El error garrafal, en mi modo de ver, que se ha cometido en el siglo XX es el desarrollo de la bioquímica y se ha olvidado la biofísica. Y por ahí va tu pregunta. Porque las células, la vida realmente son potenciales de 70 milivoltios en la membrana plasmática y de 500 medio voltio en la mitocondria, que es un orgánulo de la célula que entró, eso lo sabéis, ¿no?, por simbiosis, que es otro mecanismo de evolución, porque evolución hay, yo conozco 15 mecanismos de evolución además de la selección natural. En mi libro publicado en Nueva York ya sabía 10 en 2010 y ahora ya sí conozco 15. Yo dije, debe haber 100, porque nada es más importante en biología que la evolución. Porque la diversidad es la base de la vida, y el cambio climático, que estamos ahora hablando, la gente dice, ¿a mí qué me importa que desaparezca un escarabajo? El otro día lo veíamos en el Amazonas. Pues es fundamental, porque la selección natural sin la diversidad no puede actuar. De hecho, la selección natural se mata a sí misma. Gustavo, ¿sabes algo de lo de...? Corrígeme, Miguel Ángel. Se mata a sí misma porque a base de seleccionar, al final están todos iguales. Y entonces para. Por eso nadie ha creado una especie todavía, con la teoría de Charles Darwin. ¿Y los campos que él preguntaba? Los campos, sí. Yo lo que quiero decir es que sabíamos muy poco de biofísica. Los rusos sí que desarrollaron bastante, yo tenía interés en eso, pero se fueron por las matemáticas, porque ellos lo que son los mejores del mundo en matemáticas. Entonces, pero que la vida es potencial, seguro. O sea, tú comes, todo ese metabolismo que hemos visto ahí produce NADH, que son 2 electrones. Esto entra al complejo 1 de la mitocondria, del 1 pasa al 2, al 4 y al final al oxígeno. Y pasas de menos 340 milivoltios en NADH a más 250 milivoltios, que es abajo, el oxígeno. El oxígeno lo que hace cuando respiramos es atrapar 4 electrones, ¿vale? Si los atrapa de uno a uno, se forman los radicales libres, que habréis oído hablar, como causa del envejecimiento, que ese soy yo, el más conocido en el mundo de mitocondria y radical libre. Y entonces enlazo con la pregunta de usted, porque usted preguntaba, me parece, por la longevidad.
Bien, pues ahí eso es lo mío. Yo llevo 50 años dedicado a eso. Y ahora que me jubilo, pues ya encontré la cosa. Buena noticia. Creo que lo encontré. Porque publiqué un artículo teórico Nos pillan mayores ya. en 2008, de esos que para mí son los mejores. La teoría mitocondrial la propuso Denham Harman, un americano, en el año 72, sin ningún dato. Y es verdad, es verdad. Y los fragmentos de Christoph Richter, que me enseñó a mí a romper las células sin romper las mitocondrias, ¿cómo se puede hacer eso? Porque son bacterias, son mucho más duras. No sé si sabéis que los que fueron a la Luna, Neil Armstrong con el programa Apolo, pues por contaminación, o sea, no era a propósito, pues quedaron bacterias allí. Y salió la noticia, estaba yo en el bar de físicas comiendo, en el periódico hace años, que están vivas allí. Con lo cual la teoría del origen de la vida que defendía Crick, que era panspermia, pues es que vino del espacio. Yo antes no lo creía, nadie sabe, pero yo cada vez estoy más a favor. Es que hay alguna pregunta. Chano tenía una pregunta. De la longevidad simplemente decir que es la epigenética. Para decirlo de manera clara, las proteínas son los obreros, los que hacen las cosas, y los genes no son la Virgen María, como nos enseñaron en el año 70. Los genes son más pasivos, digamos. Pero las proteínas epigenéticas funcionan de dos maneras: por metilación de CPGs, citosina, fosfato, guanina, se metila, se desmetila, y por modificación de histonas, lo que ha explicado, lo que ha explicado Alfonso, muy bien, cuando se desenrolla. Y hay un montón de modificaciones, está más atrasado. Hay metilaciones, acetilaciones, citrulinaciones, subohilaciones, en fin. Eso tenemos en España, por fortuna, a Mario Fraga en Oviedo, que es mejor que el más famoso americano, que es Steve Hall, que ha descubierto ya, por fin, si ustedes quieren saber su edad biológica, se lo hace, por 250 euros. O sea, eso de fulanito que bien está para su edad, o fulanito que mal está para su edad. La edad biológica no es la de carnet de identidad, ¿no? Bueno, pues eso ya sí que se puede hacer, porque hay mucho mangante por ahí que te anda vendiendo. Por ejemplo, con perdón, María Blasco, bueno, pues es 0,46, una moneda al aire. Con la epigenética es 0,999. La fiabilidad es prácticamente total. Vamos a dejar que... Y entonces ya termino. Que sí que se va a poder hacer gente de 1000 años joven, claro que sí, porque las proteínas, para decirlo de una manera sencilla, yo a usted le cierro los genes de 80 años y le abro los de 20, y en 3 meses más o menos usted tiene 20 años. ¿Comprende? Y también se puede dar por atrás, sí. Escríbeselos ya, porque... Pero yo no lo hago. Yo no lo hago porque tengo una duda. Y es la sinapsis. Perdería la memoria, creo. Y entonces es igual que está muerto. Para eso es mejor morirse y tienes una nieta, ¿verdad? Por favor. Nada, yo solo... Quizá facilitarse por la claridad de la exposición. Gracias. Y aunque podríamos discutir sobre algunas cosas, no tiene sentido. Pero te pregunto para enterarme, para entender, ¿por qué dices que el dogma central de la biología molecular afirma que un gen, además de determinar la secuencia de aminoácidos, que eso lo comparto, ¿por qué dices que determina la estructura? Si te refieres a la secuencia de aminoácidos, seguimos hasta ahí bien, y la función. Es que no sé por qué dices eso. Yo ponía ahí, o sea, aunque en dogma central de la biología molecular he oído a gente que lo menciona Quiero solo... decir que yo eso no lo comparto, no creo que lo comparta nadie, nadie en el sentido en el que lo has afirmado de la gente que se dedica a esto. Es decir, eso no es así a mi modo. Ese es el dogma que va acompañando al dogma central de la biología molecular, y a veces van como en el mismo paquete. Yo lo he puesto en la, no sé si te acordás, en la diapositiva, el dogma de Anfinsen.
Es dogma, pues el DCBM, dogma central de biología molecular, y dogma de Anfinsa. Y ese es el que los estudios de la ribonucleasa determinaba que una secuencia, una estructura, una función. Entonces van como... Ya, lo que pasa es que me refiero para la gente que no sea... Y la idea de la llave cerradura. Eso no lo defiende nadie, no refiero a nadie sensato. Bueno, me refiero, no. Los libros de biología la molecular función está determinada. O sea, no, el problema es el mismo. Una vez que hay una secuencia de aminoácidos, hay un medio, en este caso lo normal es que sea el medio celular, y según cómo sea ese medio y tal, pues esa proteína se va doblando, se va conformando, pero eso no quiere decir... La secuencia, claro que influye, pero eso también lo dices tú, sí, quiero decir. Sí, claro. Lo que yo no creo es que ningún biólogo molecular de prestigio asuma que en la secuencia de un gen esté escrita la función en el sentido en que parece que esa visión genocéntrica se opone a una proteocéntrica. Sinceramente no lo creo. Y pues ahí es una... Ya me gustaría a mí que vamos, estaría encantado. Sé que la cosa está cambiando, pero yo me sigo encontrando en versiones muy actualizadas de los libros gordos de biología molecular y celular, eso. Yo sinceramente creo que no. O sea, que esto es, pero claro, es una cuestión de... Sí. Yo creo que nadie defiende eso. O sea, que entendiendo por eso lo mismo que tú entiendes. Que una vez que tú tienes una secuencia de aminoácidos, claro, si alteras la secuencia, sí que puede salir otra cosa sin cambiar el medio, ¿no? Pero depende de cómo alteres la secuencia. El medio es clave a la hora de saber cómo se va a conformar la proteína y por tanto si va a tener o no una función que le resulte útil. El medio para muchos biólogos y sobre todo genetistas es la bicha, es mencionar la bicha, o sea, es la herencia dura y quizás vaya cambiando un poco con todo este tema de la epigenética y tal. Digamos, yo hace pocos años oía hablar pestes de la epigenética, ya se va admitiendo cada vez de una manera más general. Claro, también es cierto que la epigenética, pero también la genética, se la utiliza la cosmética, o sea, yo te puedo reconocer que el ADN, el impacto que tuvo y claro, y hay un momento de simplicidad, pero nadie, nadie, me refiero serio, sería capaz de defender eso tal como yo entiendo a la gente que habla de biología o lo que se enseña en las universidades. No se enseña eso, se enseña pues lo que tú y yo estaríamos de acuerdo, es decir, que cómo va la cosa, ¿sabes? Entonces ese juego de tal, pero bueno, eso es una manía mía, lo dejamos para el café. Es solo para... Sí, de hecho, a lo que estaba hablando, entre forma-función, estructura-función, de hecho las mismas proteínas no es que van a depender del medio siempre. Porque no es lo mismo que hay una concentración de ATP y tal, o una concentración de ADH, o una concentración... Los equilibrios químicos no tienen exactamente que ver con la estructura de la proteína, la va a ver o no la va a ver, y donde esté compartimentalizada esa proteína también va a determinar su función. O sea, hay muchas cosas que determinan la función de una proteína, no solo su secuencia. O sea, el medio es fundamental siempre. ¿Dónde está la proteína esa? ¿Qué tipo de monómeros tiene o no? Porque una proteína en un estado de equilibrio puede destrozar el ADN o construir ADN. Como le pasó a la polimerasa del Premio Nobel Español, que se suponía que era una polimerasa y en realidad es una destructora de... Sí. Entonces, yo creo que siempre ponemos, cosas muy complejas. En realidad había que ir a cuando hay vida sin oxígeno, o bueno, sin oxígeno no, cuando no hay el oxígeno que hay ahora, con los metabolismos mucho menos complejos, donde había gradientes igualmente, pero donde ahí había que ver si los enlaces peptídicos, los enlaces que tienen el ADN, cuáles son más estables, más fáciles de formar, cómo interaccionan entre ellos. A lo mejor ahí está una manera, no sé cómo lo ves, de ver quién puede ser un poco primero o cómo pueden funcionar entre ellos. Pero vamos, que yo lo que me sigo encontrando en libros de divulgación, por supuesto, y en libros de
textos gordos de biología molecular, es esa idea, o sea, el dogma de Anfinsen no he leído por ningún sitio que esté ya, sigue funcionando, ¿no? Como idea, y el dogma central de la biología molecular lo que te dice es que la secuencia de nucleótidos del ADN se transcribe a la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero y se traduce a la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. Y esa es lo que se llama la estructura primaria, que condiciona la secundaria, las alfa hélices, láminas beta, etcétera, y todos los giros y demás, y la estructura terciaria, y de ahí depende la función biológica. Alfonso, ¿puedo relacionar lo que lo ha dicho usted? Yo el moderador es Paco. ¿Y lo que ha dicho usted? No, pero yo creo que si no hay preguntas... Una última pregunta y después ya le damos la palabra a usted. ¿Te parece? Es que es una pregunta polémica, casi mejor. Sí. Era el tema esta también es polémica. De la biología. Pero si lo es más ya... La biología y la cultura, porque ahora Carlos dice que pinta más la cultura. Sin embargo, ¿qué idea tienes? ¿La cultura? Sí, la cultura que dice que tú puedes ser, o sea, yo puedo ser una mujer. Pero yo no he hablado de cultura. Pero es lo que está primando ahora. No, ya que hablas de cultura... Sí, ya que hablamos de cultura, lo único que podría añadir al hilo de lo que hemos ido comentando, y que yo tengo escrito en el libro ese que os he mencionado, es que de alguna manera el ADN integra la cultura molecular de las proteínas. Eso lo he puesto, o sea, decir, esto te sirve como ejemplo. Pues adelante, última pregunta y nos vamos. Yo quería relacionar no va a preguntar. Lo que ha hecho usted, el de color negro, el de color blanco, y a ver si lo arreglo. Vamos allá. No hace falta. Los ambientalistas, esto es filosofía, porque la evolución es filosofía. Y la mitad de las revistas se llama Philosophy and Transactions of London, ¿no? Por ejemplo. Entonces, están los ambientalistas por un lado, que son los progresistas, y luego están los genetistas, que son los carcas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Yo me he encontrado muchas veces con historias de estas y al final yo creo que todo el mundo tiene razón. Por ejemplo, en la evolución, antes dije que hay 15 mecanismos que yo conozco, además de la selección natural, de evolución. Pues la mitad son ambientales y la mitad son genéticos. ¿Y qué ha pasado? Pues que han hecho un pacto. Han sacado un Nature en 2015, los ambientalistas y los genéticos novedosos, porque lo que se explica es el neodarwinismo, no el darwinismo. El neodarwinismo se creó en el año 30, Fisher, J.R.S. Haldan y Sebald Wright, para salvar a Darwin de los curas. Y si yo hubiera nacido en 1900, yo sería neodarwinista. ¿Estaría de acuerdo? Pero claro, se va a cumplir 100 años esa teoría. Y pretenden estos señores de Washington, como les llamo yo, no incorporar absolutamente nada de las maravillas que ha descubierto la biología en 100 años, pero ni las duplicaciones, ni la simbiosis, ni la poliploidía, ni los transposones, que son la mitad del núcleo, todo eso es genético. Y luego los ambientalistas, la plasticidad fenotípica, la epigenética, en fin. Quiero decir, los dos tienen razón. Y cuando hablamos de proteínas y ADN, es que son los dos también. Es un crosstalk que dicen, las dos intervienen, las proteínas y el ADN. Tenían razón los grandes sabios, que eran las proteínas, como tú dijiste, y tenía razón Guadasomi con el ADN. ¿No? Claro. Entonces, ¿por qué tenemos que eliminar? No hay que eliminar nada. Lo que yo comento, información pregenética, genética y epigenética. Claro, correcto. Y una interacción que hay que entender. Y una cosa que tengo yo, que es de lo que menos sé, ¿puedes, por favor, Alfonso? Porque además lo pusiste al final del dogma central. Extenderte un poquito, aunque sea unos minutos, en los priones.
Porque lo pusiste al final ahí como un bucle. Sí, pero ya te lo Pero, cuento yo. ¿qué Vamos, opinas si hay gente que está interesada... ¿Qué opinas de los priones? Hombre, yo Porque yo te digo yo sé un poco- una frase y luego seguimos hablando si... Yo sé que pasa la información de una proteína a otra. Yo tengo escrito, publicado, Sí. en el año 98 creo que fue, o sea que ya hace tiempo. Perdón, como empieza a marcharse todo, Sí. todo el mundo y son las 9, quería decir que la próxima aula de divulgación científica será dentro de un mes, el 25 de abril, viernes, y será con el tema de introducción a la cristalografía. Lo digo para que qué bien. lo publicaremos y tal, pero para que lo conozcan. Y ahora La ya, estructura de los cristales. y ahora ya pues, No quiero porque es muy tarde. En el artículo que yo escribía proponía los priones como molécula proteica que podría empezar con la idea esta de los experimentos de Miller y posteriores los de Fox, Cindy Fox y tal, con los proteínoides termales y demás. ¿Miller te refieres a lo del origen de la vida? Sí, eso es. Pero yo proponía que los priones podían intervenir en el origen de la vida propagando una información conformacional sin la intervención de los ácidos nucleicos. Claro. Antes de establecer el código genético, Sí. que sería como posterior. Pero eso lo publiqué en el 98. Me lo tienes que pasar. Sí, no, si pones Ogallar Prion y te sale... ¿Cómo? Con que pongas Ogallar Prion, seguramente te sale... Ogallar. Ogallar.